Vamos a buscar en Hebreos capítulo 10, del versículo 22 al 25. Vamos a iniciar con este texto bíblico. Dice la palabra del Señor: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbren hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos dedicado, Señor, como una iglesia, como hermanos y amigos, de estar juntos para alabarte, para cantarte, para bendecirte, Señor, y en este hora, en este momento, para escuchar de tu palabra que es viva y es eficaz, Señor, que durará por siempre, Señor. Gracias por ella y háblanos a través de ella. Espíritu Santo, le damos gracias y tu pueblo dice amén. Les quiero hablar bajo el tema, es una pregunta, y la pregunta es esta: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Ahora, uno lo puede ver esa pregunta de distintas maneras, pero hoy quiero ser detallado en por qué hoy estamos aquí, ¿verdad? En este lugar, sentados aquí. Todos, ¿verdad? Estamos aquí, tiene una ubicación en el mapa. Uno pone Google Maps o Apple Maps o cualquier aplicación y uno pone la dirección 6 Norte Pine Street y te va a dirigir a este edificio en cual hoy estamos. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué hoy usted está aquí? ¿Por qué está usted sentado en esa silla hoy? ¿Por qué apartó tiempo de su mañana, ¿verdad?, de venir a este lugar, 6 North de Pine Street, Fellsmere, Florida, a dedicar unas horas? ¿Por qué estamos aquí? Antes de contestar bien a la pregunta, ¿por qué estamos aquí? Obviamente uno podría encontrar mejores sillas, uno podría uno podría ir a cualquier otro lugar, pero hoy estamos aquí. Y no solamente hoy, creo que la gran mayoría de nosotros venimos aquí repetidamente, ¿verdad? Al menos quizás una vez a la semana, otros vienen 2, otros venimos 3, pero lo hacemos de rutina a llegar a este lugar, a sentarnos, a escuchar y a reunirnos como hermanos en Cristo que somos. Creo que la mayoría que estamos aquí podemos llamarnos cristianos, podemos llamarnos hijos e hijas de Dios, porque hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos declarado, hemos confesado y vivimos de una vida de acuerdo a lo mejor, vivimos lo mejor que podamos para seguir a Cristo. Entonces podemos llamarnos hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, ya que hemos definido qué es este lugar, legalmente este lugar no es un negocio, no es un restaurante, no es un mercado, no es un hotel, no es
es una iglesia. Legalmente se reconoce este lugar como una iglesia y legalmente tiene ciertas protecciones porque somos una iglesia legalmente. Ahora, esa palabra iglesia no fue inventada por los Estados Unidos ni por España. En el lenguaje del español, ese no es un invento que lo inventó un hombre, sino Jesús mismo llamó. Y si se acuerdan, cuando habla con Pedro, le dice: Pedro, estableceré mi iglesia, ¿verdad? Así que la iglesia tiene un dueño que es Cristo Jesús, el Señor. Él es el dueño de la iglesia. Y Él habla de una iglesia. Él no habla de las iglesias, ¿verdad? Él habla siempre en el lenguaje singular de iglesia, una. Ahora, conocemos que hay varias iglesias. En esta misma calle hay una iglesia aquí, más allá vamos a encontrar la iglesia católica. Si llegas a Bastien, vamos a encontrar diferentes iglesias americanas. Hay varias iglesias. Pero en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús, solo hay una iglesia. Entonces, ese lugar que tiene 4 paredes, un techo, un piso, asientos, un lugar cómodo para acomodar más o menos 100 personas fácilmente, cómodamente, se llama iglesia legalmente, y como Cristo ha mandado, llamamos este lugar iglesia. La iglesia consiste no de paredes, como solía ser en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, de acuerdo, no habían iglesias, habían sinagogas, había un templo, el templo en Jerusalén. No habían varios templos, siempre hubo un templo, desde Moisés, cuando estableció el tabernáculo, hasta David, que tuvo en su corazón crear una casa para Dios, y lo hizo a través de su hijo Salomón, construyó el templo de Dios. Siempre hubo un lugar específico donde el pueblo o la gente podían tener acceso a Dios. Y si vamos más allá, más al principio, la raza humana tenía un lugar específico donde tenía acceso a Dios, que era el huerto del Edén, ¿verdad? Nos acordamos que ahí Él caminaba con el hombre y la mujer, en ese huerto, en ese lugar donde estaba todo para ellos, donde no había necesidad de nada, no hacía falta nada, no había escasez, había todo, que tanto que el Señor dijo cuando terminó de crear, dijo, y vio que todo era muy, muy bueno. Y en ese lugar donde Dios está, es donde nosotros tenemos acceso a su presencia. Y siempre ha sido un lugar, desde Génesis hasta Éxodo, hasta las historias de David y Samuel y primera y segunda de los reyes, hasta la vida de Jesús. Los israelitas, los judíos tenían que ir al templo, a Jerusalén, a celebrar ciertas fiestas, 3 fiestas anuales. Se viajaban de todo Israel para ir a donde estaba la presencia de Dios. Entonces, hoy en día este lugar se llama iglesia, y es donde se congrega, se reúne, para usar un lenguaje más común, se reúnen los santos. Uno dirá, los santos, ¿dónde está la Santa Bárbara? ¿Dónde está el santo San Lázaro? Nosotros, los hijos de Dios, somos santos, porque hemos sido santificados a través de la sangre de Jesús, a través del
del derramamiento de su sangre en la cruz, ahora nosotros somos santos en Cristo, somos apartados para Dios, somos un lugar, un cuerpo, una iglesia, un pueblo escogido, santificado para el Señor. Entonces, por eso nosotros, usted, igual que como lo era San Pedro, San Marcos, San Pablo, usted también, si eres hijo o hija de Dios, eres santo, un San Emanuel. Hay dos santos Emanuel ahí. El San Víctor, el San Bertín, santo. San Bertín, ¿cómo sería esa figura? Somos los santos. Entonces, este es el lugar donde se congrega, se reúne los santos. Ahora, ¿significa que solo santos pueden entrar a este lugar? Claro que no. Antes de nosotros ser santos, éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nosotros nos hicimos santos no por ninguna obra que nosotros hicimos, ¿verdad? Lo hemos estado hablando en los jueves, estudiando el libro de Efesios, que antes estábamos muertos, éramos unos zombies, éramos excluidos, éramos alejados de la ciudadanía de Dios, del pueblo de Dios, pero a través de Cristo Jesús ahora nosotros, por su sangre, por lo que Él hizo, por el Evangelio, que Él ahora es Rey de Reyes y que Él tiene toda autoridad y Él tiene toda la potestad, ahora nosotros podemos llamarnos santos. Pero no nacimos como santos, nadie nació un santo, solo Jesús. Todos nacimos con la potencial de ser un santo, claro que sí, porque la palabra dice que Él no quiere la muerte de nadie, ¿verdad? Él quiere que cada persona sea salva, y si tú eres salvo, tú eres santo. Entonces, todos no nacemos santos, pero tenemos la potencial de ser santos, así que todos nosotros un día no éramos santos, pero a través de Jesús, Él nos santificó. Ahora, como les decía, no significa que hay que ser santo para sentarse en unas sillas de estas. Claro que no. Aquí se aceptan todo tipo de personas. Así como el Señor nos aceptó a nosotros, y Él nos dijo, ven a mí. Y aún más que eso, ¿saben? En las historias de Jesús, en los evangelios, vemos a un Jesús que no simplemente acepta a las personas que se acercan a Él. Él hace el paso extra. Él va a las personas que se sienten indignas de estar en su presencia. Si usted nota una característica de Jesús, es que Él va a las personas. Él no esperaba que ellos vinieran a Él, muchas veces Él iba. ¿Cuántas historias, verdad? Podemos tener un maratón de ejemplos bíblicos de Jesús y yendo y encontrándose con la mujer samaritana en ese pozo, ¿se acuerdan? Ella está ahí. ¿Y qué hacía ella? Ella iba ya después de la mañana, cuando todo el mundo ya, ¿verdad?, agarraba su agua porque querían adelantarse del calor del sol, y ella esperaba que todo el mundo se fuese porque quería estar sola, porque quizás se sentía, sabemos que cuál era, ¿verdad?, ella, su pasado, su presente en el momento, que tenía varios esposos, quizás tenía vergüenza, pena, quizás la señalaban, la juzgaban, y ella iba cuando menos personas había, y el Señor dijo, este es mi momento para yo ir a ella. Si se acuerdan, Jesús es que va a ella y se le acerca a ella, y ella se encuentra un poco, ¿verdad?, sorprendida de lo que tú haces. Tú eres judío, yo soy samaritana, entre tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué tú haces hablando conmigo? Yo mujer, tú hombre, ¿qué van a decir la gente? Que me estás conquistando, y ya más que yo tengo esta fama, ¿verdad?, de tener varios esposos.
Tú no sabes quién soy yo. Y Jesús mismo, no me importa. No. Él sí le importaba quién eres tú. Lo que no le importaba eran las condiciones que ellas podían haber tenido. Pero ella es una de muchos ejemplos de Jesús acercándose a las personas indignas que quizás no se atrevían a acercarse al templo en Jerusalén por X razones, porque obviamente la ley les prohibía. Los leprosos no podían habitar y compartir con la gente sana, de acuerdo a la ley, tenían que ser excluidas. Las mujeres en sus días de menstruación no podían estar cerca en el templo. El hombre, si tuvo relaciones con la mujer, no podía el siguiente día ir al templo. Había restricciones. Pero ese no era el plan, el último, no era el plan ideal de Dios, era simplemente un modo de operación temporal, porque Él sabía que Él iba a venir a través de hombre, y que todas esas barreras que existían, Él las iba a derribar. Y Él mismo iba a ir a donde estaban las personas. ¿Cuántas veces no leemos que Jesús comía y compartía con pecadores, con ladrones, con publicanos, con prostitutas? Y los religiosos los señalaba y decía: mira este que se cree, este es un comelón y un borracho, es lo que es, aprovechándose de la comida, de la bebida, dejando que una mujer le derrame el perfume en sus pies. Y entre lo que yo entiendo en el costumbre de aquel día, eso lo hacía una mujer prostituta para anunciar sus servicios, ¿verdad? Aquí estoy, mira, estás interesado. Pero ella lo hacía más que por un interés sexual, sino estaba expresando su corazón delante del Señor, y él que ve lo interior del hombre, y él que ve el corazón del hombre, dijo: déjala tranquila, que ustedes no saben que ella me está preparando para mi muerte. Y dejó que ella llorara ahí, y enfrente de los fariseos no le importó el protocolo, que si esto no es prudente, porque él veía el corazón de la persona. Y el punto mío es este: Jesús siempre iba, a pesar de que la persona se sentía indigna. Entonces, si este lugar es la iglesia, el lugar donde se reúnen los santos, donde se reúnen los seguidores de Cristo, los que son, ¿verdad?, discípulos de Cristo y que viven y están imitando su vida a ser más y más a la de Cristo, deberíamos, ¿verdad?, comportarnos como Él. Así que este lugar no es reservado por el que es santo, el que no peca o el que peca menos. No, es recibido tal como uno es. Así como el Señor nos recibió a nosotros, nosotros recibimos las personas. ¿Verdad? Hoy en día se habla mucho de que un trending, ¿verdad?, de que los animales que se viste, que yo me asocio, me identifico como X cosa. Él, si se acuerda, la última vez que prediqué les hablé del maestro de Eclesiastés, y uno de los versículos de Eclesiastés que dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Quizás hoy lo vemos como raro y que hoy nunca se ha visto, pero el maestro de Eclesiastés diría: no hay nada nuevo bajo el sol. Esto no es lo peor que va la primera vez, ni es lo peor que ha pasado. Entonces hay que aceptar, y aceptamos a las personas, así como Cristo aceptó. Este es un lugar donde nos congregamos, los santos, donde el enfermo, el necesitado, se acerca para escuchar de las buenas nuevas del Evangelio. Nadie va a un médico
para salir peor. ¿Verdad? Porque si ese médico, hay un médico así, en poco tiempo le quitan su licencia. Sea por demanda, por problemas legales. Oye, mala práctica, ¿verdad? Se llama, ¿verdad? Por ley. Nadie va a un médico para salir peor. Ahora, que a veces hay tratamientos que van a doler, claro que sí. Como la quimioterapia y alguien con cáncer que tiene que pasar por eso es terrible. Pero hay un plan de largo plazo que tiene el bien del paciente, que quizás por unos meses va a doler, va a ser incómodo, pero el plan, el ultimatum, el último, el ideal, el plan del médico, del tratamiento, no es para terminar de matarte, sino para que al final del proceso mate ese cáncer y tú salgas sano. Entonces nadie va a un médico para salir peor. Entonces nosotros en este lugar debe ser un lugar donde la gente viene no para sobar su pecado, no para decirle no, que todo está bien, no, que Dios, hay que hablar la verdad con la verdad y hablar la gracia con gracia, es ser lleno de verdad. Dice la palabra, Jesús fue lleno de verdad y gracia, siempre iba de la mano. Porque a veces podemos ser muy pesados en una o en la otra. Somos muy pesados en la verdad, solo es, esto es la verdad, te gusta o no, te duele o no te duele, tienes que aceptarlo o no. Toma, verdad. O podemos ir al otro extremo, ¿no? Gracia, todo es gracia, no, tranquilo, Dios te ama así, Dios es así, Dios te encanta, todo es dulce, todo es azúcar y, oh, qué rico, qué rico, qué rico, pero al final del tiempo solo comiendo donas y dulce y nieve y mantecado y helado, te lleva a la muerte. Entonces hay que ser de las dos, hay que estar lleno de gracia y verdad. Hablábamos la semana pasada, este jueves pasado, de cómo Pablo espera que nosotros, al haber recibido este misterio, esta revelación de que somos hijos de Dios, judíos y gentiles, cómo hay que vivir nuestra vida. Y leíamos en Efesios 4, versículo 2, de que tenemos de vivir de una manera digna de nuestro llamado. Y esa manera es ser lleno de paciencia, lleno de, a ver si se acuerdan, humildad, lleno de mansedumbre y amor tolerante. Esas son las cosas que van a permitir que la iglesia de Cristo sea unida. Porque ¿quién no va a querer unirse a algo que es manso, que es paciente, que es capaz de tolerarte en tus peores condiciones, que es humilde, que no se cree que es mejor que tú, que simplemente porque quizás ha llegado a ciertos niveles en Cristo y te ve a ti un poco lejos y se sienta mejor que tú? No debe existir. Entonces, como leíamos en nuestro texto original, dice el autor de Hebreos que debemos acercarnos a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. 24 dice, preocupémonos los unos por los otros. A veces como evangélicos
a veces nos hemos dejado mezclar con la cultura en la cual vivimos. Vivimos en un país, gracias a Dios, o sea, yo le doy gracias por este país, que estoy aquí. Ustedes, ¿verdad? Ustedes quizás saben mejor, más que yo, que se han salido de sus propios países para estar aquí y pueden, son más quizás agradecidos o están más atentos, conscientes a lo que hay en este país, quizás que uno que nació aquí, que nunca ha vivido las cosas que muchos de ustedes han vivido. Pero sí, yo ahora, ¿verdad? Están los Juegos Olímpicos y yo voy por USA y que gane todos los oros si puede. Pero en esta cultura, en este país, se habla mucho, se enseña mucho del individualismo. De que tú y solo tú lucha por ti, por tu familia quizás, y que el otro, ay de aquel, el que surge, el que gana éxito, es el que se esmera. Pero Pablo, perdón, no puedo decir con certeza que este es Pablo escribiendo porque hay dudas, pero el autor de Hebreos nos dice que debemos de preocuparnos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos, esa palabra es muy específica, ¿verdad? Es muy vívida, estimularnos. Cuando uno piensa en estimular, incentivar, como es como bien Dios mío, ¿cómo es la palabra? No simplemente motivar, porque yo puedo decirle a mi pierna, ay, mejórate, por favor, mejórate. Eso es motivar, ¿verdad? Lo estoy motivando. Pero si tengo un calambre ¿verdad? A veces uno juega un deporte y se le estira, tiene un estirón, la motivación no te va a hacer nada. Ay, me faltas, quiero meter un gol. Ay, mejórate. No, tengo que estimularlo, tengo que estirarlo, tengo que... estimula. Vámonos. Hay que poner más mano a la obra en la cosa. Entonces, este lenguaje de esto de estimularnos, no es simplemente, hermano, Dios te bendiga, que te acompañe y te cuide. Eso es motivarlo, y no es malo, o sea, yo no digo que no, es bueno la motivación, pero la estimulación va más allá. Estimularlos, ¿qué dice? Estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué significa eso? Que si yo veo que alguien no está haciendo buenas obras, oye, hermano, es ir ahí, es estimularlo, es estar en contacto, es decir, Bertín, vamos, cónchale, vamos, caramba, échale ganas, vamos, tú puedes, sí, vamos el próximo martes, yo voy contigo. Eso es estimular. No decirle, no, hermano, estoy orando por ti. Eso es motivo. Y no digo que no es que es malo, claro, oremos los unos por los otros. Pero algo que debemos de practicar, de ver habitualmente, de rutina en la iglesia, es esto, la estimulación el uno al otro. De que si yo veo a mi hermano Jimmy acalambrado en su casa, todo despresionado, de que no simplemente, ¿verdad? Orar por él, creo que sí, o sea, otra vez repito, orar es bueno, claro que sí, pero hermano Jimmy, voy a tocar a su cuarto, voy a decir, hermano Jimmy, ¿qué le pasa? No está todo bien, no es que Itzel me tiene loco, la niña me tiene loco, esa Hannah no me deja dormir, Jimmy, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, estimularnos, ¿verdad? Eso es lo que hace la iglesia.
preocuparnos los unos por los otros. Ahora, que si uno no tiene el poder o está ilimitado, se entiende, siempre hay excepciones, ¿verdad? Siempre hay excepciones, de que, oye, pero que sean excepciones y no lo de siempre, ¿verdad? Entonces preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor. Porque también uno puede llegar al punto de que, deja el fastidio, ya, o sea, ¿verdad? De que, o sea, como los testigos de Jehová, que siempre, ok, hiciste tu trabajo, ok, apúntate en la lista de esos 144,000, déjame el etiqueto, ya. Pero no que siempre, a las 8 de la mañana, déjame tranquilo, deja el fastidio, ya. O sea, uno tiene que ser también prudente, sabio en lo que... Bueno, fui una vez a la casa de Jimmy, traté y bueno, hasta ahí llegó, pues. No puede ser un fastidioso. Pero también, ¿verdad? También podemos hacer más. Yo creo en la mayoría de los casos podemos esforzarnos más a fin de estimularnos al amor. ¿Ya? Y eso es clave, estimularnos al amor. Al amor, ¿verdad? Y va con lo que dice Pablo, con mansedumbre, con gracia, no estimularnos a palo, ¿verdad? Porque eso no es amor, es estimularnos ¿verdad? Uno está acalambrado, uno no va a estar, ¿verdad? Dándole a cierto nivel, ¿verdad? Hasta donde puede aguantar, ¿verdad? Uno está empachado, ¿verdad? ¿Verdad? Estimularlo no para torturarlo. Es que tú eres un estúpido, tú eres un necio, tú no sabes. Eso no es estimular en amor, eso es estimular en la carne. Porque ojo, a veces nuestra carne se nos espuma un poco, ¿verdad? Porque todavía vivimos en esta carne. Y tenemos que, porque a veces como humanos decimos, otra vez Jimmy. Pero no lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy, ¿verdad? No bajo mis fuerzas, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Y digo, no es otra vez tus fuerzas, Señor, porque si fuera por mí, te digo a Jimmy. Pero en el amor, ¿verdad? Nos estimulamos a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hermanos, si esta carta que fue escrito más de 2000 años atrás, ¿ok? Sí, más o menos por ahí vamos. 2000 años, quítale 1 o 2 años por ahí. Y para ellos, el día estaba cerca, hace 2000 años, la lógica natural es que nosotros estamos más cerca que ellos. ¿Verdad? Sí. Es como cuando uno está viendo un juego, ¿verdad? Faltan 5 minutos. ¿Verdad? Estamos viendo fútbol, estamos en el minuto 85. Pero si para ellos estaban en el minuto 85, nosotros estamos al menos 86, 87, 88. Entonces, nos hace la exhortación, ¿verdad? Porque esto no es, por favor, no es una sugerencia, es un tono de mandato, no dejemos de congregarnos. Ahora, obviamente, como les decía al inicio, la iglesia es el lugar donde nos reunimos los santos y los no santos
¿Para qué? ¿Para vernos las caras? No. Primero nos reunimos como iglesia porque somos llamados a alabar y adorar al Señor, porque Él es bueno y para siempre es misericordia. Alabarle por sus obras, por sus maravillas. Quizás en esta semana pasada usted no vio ninguna obra o ninguna maravilla del Señor, pero quizás mi hermano de atrás sí vio. Y él me puede contar, ¿sabes qué, hermano? Yo vi a Dios obrar en mi vida de esta manera. Y yo digo, wow, Señor, tú todavía estás vivo. Tú todavía obras. Aunque yo no lo vi en mi caso, pero en el caso de Itzel, ella me contó este testimonio. Digo, wow, Señor, tú todavía obras a favor de tu pueblo. Pero si yo me aíslo, y hablábamos de eso también en el estudio del jueves, vamos a verlo en Efesios capítulo 3, 16. Efesios 3, 16 dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede, esto es Pablo orando al Señor, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en ¿qué? En amor, puedan comprender, aquí está la palabra clave, que junto con todos los creyentes, esto debería ser con marcador amarillo, negro, todos los colores, que junto, no solo en mi cuarto, sino junto con todos los creyentes, yo podemos comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ahí está la clave que Pablo, a través de esta carta que hemos estado estudiando los jueves, es el secreto de saber que somos un pueblo, somos un templo, un nuevo templo del Espíritu Santo, que Él nos dice en el capítulo 2, 21, que Él dice en Él, en Cristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿Cuántos templos? Un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y lo que acabamos de ver en el capítulo 3 dice en el 19, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Conocemos la anchitud, el ancho, la profundidad, lo largo. O sea, no es que vamos a entenderlo por completo, el amor de Dios, porque no se puede. Pero mientras más estamos en comunión el uno con el otro, cada uno conoce un aspecto más de Dios. Él conoce algo de Dios que yo no he conocido. Mi hermano Noé conoce algo del amor de Dios que yo jamás he conocido, pero que a través de sus vivencias yo puedo decir, wow, el Señor es así también. Pero si yo solo me quedo con lo que mi experiencia, lo que yo conozco, me limito. Es juntos que podemos entender y comprender mejor el ancho, lo largo y alto y profundo que es el amor de Cristo. Ese amor que sobrepasa
nuestro conocimiento. ¿Verdad? Hay cosas que nuestro conocimiento solo llega hasta cierto punto y no podemos captar y conocer. Pero cuando, ¿verdad?, un coco, 2 cocos son mejores que uno, ¿verdad? 3 cocos mejor que uno, 6 es mejor que uno, 12 es mejor que uno, 24. Mientras más mentes nos unimos, más podemos comprender este amor de Dios. Mira lo que dice Juan, primera de Juan 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Alguien ha visto a Dios aquí? Cara a cara. No es mentiroso, Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios, ¿qué dice? Permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cuál es la palabra clave otra vez de este versículo? ¿Entre quiénes? Nosotros. Este lenguaje plural, este lenguaje de comunidad, no de individual. Y yo no digo que no es que es malo pasar tiempos a solas con Dios. Claro que no, es bonito, es glorioso. Pero muchas veces hemos enfatizado más eso que la importancia de la comunidad, de conocer a Dios juntos como iglesia, porque somos un cuerpo. Hay tantas metáforas y simbolismo que la palabra usa. Habla de un templo, somos este nuevo templo del Espíritu Santo. Cada uno somos piedras vivas de este nuevo templo, la cual Cristo es la piedra angular. Pero nosotros, ¿verdad?, nos juntamos como piedras vivas a edificar este nuevo templo de Dios. Además de ser un templo, somos un cuerpo. Yo no sé de usted, pero yo solo tengo un cuerpo. Y Cristo solo tiene un cuerpo. Y Pablo nos dice en Corintios, Primero Corintios 12, versículo 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman ¿qué? Un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Nuestro hermano Fernando hablaba del bautismo. Dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Mira, hermano, ahora que estuvimos en Colorado, el segundo día del viaje, me tiré la puerta en el dedo. No sé si lo ven. No estoy haciendo una moda aquí. Estoy haciendo trending y soy rockero. No tengo negro porque me lo machuqué. Y casi así lloré, así casi. Y no, el culpable no era yo mismo me lo tiré encima, en la puerta del carro. Y eso fue, ya vamos por 2 semanas. Y
todavía está negro. Y es un miembro tan como que alejado de lo que es el cuerpo. Pero por las primeras 3 días, mi cuerpo era enfocado en este dedo. La primera noche no dormí, porque ya estaba... Y como estábamos en una cabaña en la montaña, ahí no hay, o sea, estamos como a 40 minutos de una farmacia, una clínica, no había alcohol, no había aguja. Entonces, bueno, tenía mi esposa que tenía 2 Tylenol, las tomé, pero son unas cosquillas me hizo. Entonces tenía este dedo, ¿verdad? Así. Doliendo. Y mi cuerpo, aunque es en importancia, o sea, uno puede vivir sin este dedo, ¿verdad? Nadie se muere porque no tiene un dedo pulgar, ¿verdad? Nadie se muere porque no tiene el dedo pulgar, ¿verdad? Han habido casos de gente que se tienen que amputar y viven. O sea, ahora, nadie puede vivir sin el hígado. Eso sí, nadie puede vivir sin el corazón. Si te lo cortan, I'm sorry. Y el cerebro. Hay cosas más esenciales para la vida en el cuerpo que un pulgar. Pero óyale, cuando ese dedo se dolía, mi hígado no existía. Mi corazón no existía. ¿Qué me importa el hígado? ¿Qué me importan los pulmones? Me importa es este dedo. Y no ni es el dedo entero, es la punta, es este de aquí. Porque esto todo bien, aquí nada. Pero solo 1/3 del dedo. ¿Y qué me importaba el resto de mi cuerpo? porque me dolía, porque es parte de este un cuerpo. Y por eso Pablo nos habla en este lenguaje de... Sí, hay partes del cuerpo que son más esenciales para la vida, que sí, obviamente. Pero no significa que mi pie, mi dedo chiquito del pie no tiene valor, no tiene importancia, porque en esas noches cuando uno se lo pega contra la cama, ahí no le importa el riñón a nadie. Todo se enfoca en ese pedacito de carne que está ahí. Porque somos un cuerpo, y así como ese pedacito cuando está herido, el enfoque del cerebro, de las células es, mandar más sangre, por eso se hincha, y todo se enfoca porque hay algo mal. Y así somos. Cada uno es esencial, es importante. El 27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todas en lenguas. ¿Acaso interpretan todos? No, todas las respuestas son no. Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. La iglesia se consiste de varios miembros, así como el cuerpo es la iglesia del Señor. Ahora les decía, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí para juntos alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Saben? En Génesis 4:26, esta es una costumbre tan antigua que desde el 4º capítulo de Génesis vemos esto que dice 4:26. También se acuerdan de Set, el hijo de Adán y Eva, ¿verdad? Que Dios le dio después de Caín matar a Abel. Dice: también Set tuvo un hijo a quien llamó Enos.
Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿Desde cuándo se han reunido para invocar el nombre del Señor? Desde los hijos de Adán y Eva. Es una tradición, una costumbre antigua que se ha hecho tras generación, invocar el nombre del Señor. Y así será hasta la eternidad, porque en Apocalipsis 21 y los últimos capítulos de Apocalipsis habla de que adoraremos al Señor eternamente. Cantaremos, los ángeles cantarán santo, las naciones les traerán atributos al Señor, proclamando su grandeza. Así que nos reunimos como cuerpo de Cristo, como templo del Señor, como miembros de un cuerpo, para exaltar y invocar el nombre del Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Aun cuando no sentimos ganas de hacerlo, aun cuando no tiene el ánimo, aun cuando no está de buen humor, aun cuando está pasando por la de Caín, el Señor es digno de ser alabado. En el desierto o en la cima de la montaña. En el profundo del mar no hay excusas, porque Jonás hasta oró. Invocó al nombre del Señor en el vientre del pez. ¿Se acuerdan? Dijo, Señor, vamos a verlo. No estaba en mi plan, pero creo que es Jonás 3 por ahí. Búscalo ahí, Manuel, Jonás 3, si no me equivoco. Para ver la oración de Jonás. El 2, al final del 2 es. Uno dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Oye, si mamá, yo sé que pasamos por momentos difíciles, y pruebas y circunstancias, pero nadie le puede ganar a lo difícil que estaba Jonás, su circunstancia. Nadie le puede decir, yo la tuve peor. Ni David, ni nadie. Así que, mira lo que dice Jonás en su circunstancia. ¿Dónde está Jonás? Para refrescarse la mente. En el fondo del mar, primeramente. Ya ahí es suficiente. Además de estar en el fondo del mar, está en el vientre de un pez. Dios mío. Dice Jonás, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte, pedí auxilio. Hermano, no hay lugar, no hay circunstancia tan gris, tan negra, donde Dios no te puede escuchar. Y acuérdense, ¿por qué está Jonás en este lugar? Él no está aquí inocentemente. Él está ahí por su propia culpa. Se merecía eso y que el pez lo masticase y que se fuese como el excremento por ahí. Eso es lo que Jonás se merecía, justamente. Pero aún así, él está en la prueba, en el problema, por culpa y únicamente culpa de él. Él dice, desde lo profundo de los dominios de la muerte, pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvieron todas, tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Dice Jonás, fuiste tú, Señor, que me pusiste aquí. Pero a la misma vez, fuiste tú, Jonás. Pero Dios permitió que pasara, porque veía que ibas por mal camino
y que solo esto te iba a despertar, Jonás. Porque a las buenas no entendías. Dice, todas tus ondas y tus olas pasaban. Yo no sé de usted, hermano, yo nunca he estado ahí como al mar abierto, nadando, solo en la playa, y a veces que me voy lejos y mi mamá me gritaba, pero nunca he estado donde en el mar donde no veo costa, no veo solo agua, y menos sumergido a las profundidades. Eso es horrible. Yo lo he dicho, solo me acuerdo de esa lanchita en Honduras, que en tormenta y brincábamos y yo estaba atemorizado. No me quiero imaginar adentro del agua, que las olas me sobrepasen. Ahí estaba Jonás, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí, y pensé, he sido expulsado de tu presencia. Claramente pensó bien. Está siendo juzgado por sus acciones, por su desobediencia. Pero volveré a contemplar tu santo templo. Volveré a contemplar tu santo templo, el lugar de la presencia de Dios. Jonás estaba lejos de Jerusalén. ¿Se acuerdan de la historia? Él está en Israel. Dios le dice, vete a Nínive. Y él dice, Nínive está hacia el oeste. Está Israel aquí. Él dice, me voy a Tarsis, al otro lado del mar, en un barco. Y se va para allá. Se está yendo de Israel, del templo, y se encuentra en medio del mar. Y dice, volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras mí. ¿Qué es esto? Jonás se está hundiendo. Pero tú, Señor Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. ¿Te acuerdan hace 2 semanas hablábamos de Eclesiastés, que dice, antes que se corte el cordón, acuérdate, clama al Señor, porque todavía hay tiempo. Pero ya cuando el cordón se corta y se rompe el cántaro, ya es muy tarde. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Dios mío, eso era mejor que un mensaje de WhatsApp. Del profundo del mar le llegó el mensaje al templo de Dios. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. De la muerte a la vida. El hermano Fernando hablaba del bautismo, y cómo cuando nos bautizamos es un acto de que nos estamos sumergiendo en las aguas, como Jonás nos sumergimos a las profundidades. ¿Qué decía Jonás? Estoy en la muerte, me envuelve la muerte. Pero así como Jonás, ¿y qué dijo Jesús? Como Jonás descenderé, pero al tercer día seré levantado. Igual como Jonás, el Señor se levantó. Igual como Jonás, nosotros, los que seguimos a Cristo, nos sumergimos en las aguas del caos, de la muerte. Pero el Señor nos levanta, porque la salvación viene
de mi Señor. Así que, ¿por qué nos reunimos? ¿Por qué venimos a este lugar, este edificio? Porque Dios es digno de ser alabado y exaltado. No importa lo que estés pasando, lo que yo esté pasando. Aún en mi más rebelde condición, Dios puede escuchar mi corazón sincero. Dios puede escuchar y salvarnos de nuestra angustia. Porque su nombre es salvación. Jesús significa Yahweh salva. El Señor salva. Y nos reunimos al exaltar al Señor. Aunque sentimos ganas de hacerlo, aunque nos hemos bendecido, aunque estamos pasando por la de Job. Venimos. Y las condiciones cuando estamos pasándolos mal, nos acercamos con alguien que lo está pasando bien y nos puede aconsejar, nos puede alientar. O si todos estamos sufriendo, lloramos juntos. Pero que es mejor llorar juntos que llorar solo. Porque fuimos creados a vivir en comunidad. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? No es bueno que el hombre esté solo. Muchas veces uno lo interpreta y lo aplica al matrimonio, pero va más allá del matrimonio. No solamente es para que todo el mundo se case, porque hay personas que nunca se van a casar. Jesús nunca se casó, Pablo nunca se casó. Así que esa presión, a veces, vamos al extremo que todo el mundo tiene que encontrar su príncipe, su princesa. No, todo el mundo no tiene su príncipe, no todo el mundo tiene su princesa. Jesús no tuvo, Pablo no tuvo, y su opinión era mejor. Decían, mejor que no se casen. ¿Verdad? Entonces, pero lo que sí es cierto es que no es bueno que ni el hombre ni la mujer esté solo. No significa que porque yo no estoy casado no puedo tener comunidad. Para eso está la iglesia. Para eso está el cuerpo de Cristo. No hay un dedo que vive solo, no hay una uña que vive solo, alejado del cuerpo. Porque ¿qué pasa cuando se separa un miembro del cuerpo? Se muere. Se corta un dedo, ¿verdad? Usted está trabajando, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Madera, con el serruche y se fue el dedo. Todavía hay chance, ¿verdad? Si uno lo agarra y va al hospital rápido, que se lo pueden pegar de nuevo y coser de nuevo. Pero si pasan horas, ya con solo horas, apartado, separado del cuerpo, se muere. Así que fuimos llamados a vivir en comunidad. Así lo era Génesis 2 y 1. No es bueno que el hombre esté solo, así que le proveyó una mujer. Y en el caso de su pueblo, Dios llama a Israel para que sea un pueblo a las naciones, una luz a las naciones. Nos llamó a vivir juntos como comunidad para reflejar el Dios de Israel a las naciones. Y eso sigue evidente hoy para la iglesia de Cristo. Es el mismo patrón. A veces pensamos que, como dice en Mateo 5, versículo 14, nos hemos dicho, ¿verdad? Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Y a veces pensamos, yo soy la luz, somos luces, todos somos luces. Pero mira el lenguaje de Jesús. Hay una luz. ¿Verdad? Dice, ustedes en conjunto somos
esa luz. Una ciudad en lo alta de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Dice Jesús, ustedes, no tú singularmente, tú eres la luz, tú eres la luz, tú eres la luz. Nosotros, como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, como el templo del Espíritu Santo, somos la luz que alumbra a las naciones. Así como Israel debía ser esa luz a las naciones para traer las naciones de vuelta a Dios, ahora nosotros, la iglesia, este nuevo templo donde mora el Señor y su Espíritu Santo, somos llamados a ser esa luz. El mundo, si los hijos de Dios no han visto a Dios, lo leímos en Juan, nadie ha visto a Dios. Si nosotros que somos los santos de Cristo, los redimidos, no hemos visto a Dios, el mundo menos lo ha visto. Ahora, nosotros sí lo hemos visto. ¿En qué sentido? Si nos amamos los unos a los otros, dice que Dios va a permanecer entre nosotros. Todos nosotros hemos sido salvados y perdonados de nuestros pecados. Muy cierto, el Señor me perdonó, me limpió mis pecados. Yo he recibido su perdón, he sido limpiado, lavado. Pero yo soy uno de muchos. Es como que cuando uno se baña, uno no solo se baña el pie, ¿verdad? Cuando se baña todo el cuerpo y el que está conectado con el cuerpo se aprovecha del baño, ¿verdad? Así que Jesús murió por su iglesia, ¿verdad? Dice la palabra, Él murió por su pueblo. El que está ahí, conectado ahí, aprovecha de la purificación, de la lavación, porque ¿qué leíamos en Efesios? Porque estoy en Cristo, porque estamos en Él y hemos sido sumergidos y levantados. Ahora nosotros hemos recibido el perdón de Dios, claro que sí, pero ¿cómo el mundo puede ver el perdón de Dios si no es que no lo ve a través de su iglesia? Que dentro de su propio pueblo nos perdonamos los unos a los otros. Que dentro de su propia iglesia, de su propio miembro, cuando se machuca el pie así, todo el cuerpo, ¿qué hace? ¡Ay! ¿Qué hace? Eso es lo que hace, no hace. Ahí el pie que se sobre el mismo. No hace eso, ¿verdad? ¿Qué hace? Nos chocamos. Hasta la cabeza se baja. Todo el cuerpo se va a atender. Ay, pobrecito, oye, ¿cuántas veces te vas a chocar con la misma cama? ¿Verdad? Uno se habla uno mismo y dice, ay, yo tengo que abrir más el paso, no aprendo. Y uno se habla mismo y se exhorta a uno mismo. Y, ay, sí, la cosa, ya sé, no lo voy a hacer más. Se habla y se comunica, pero se atiende y se dice, ¿qué necesitas? Ay, necesito hielo, necesito crema, ¿qué? Y se atiende. Ay, perdón, no, sí, tranquilo, perdón, te perdono, pie, por ser tan grande, te perdono. Así el mundo verá a Dios en cómo nosotros nos tratamos los unos a los otros. Si ve el mundo entre nosotros que no nos amamos, que no nos tratamos bien, que solo hay contiendas,
que solo es que es murmuración, que solo es que yo soy mejor que tú, que yo hice esto, tú no hiciste lo otro. Eso es lo que Pablo dice, ese es el fin, es the demise, es la derrota de la iglesia, la división y la separación. ¿Cómo verá el mundo Dios? Es a través de nosotros, en cómo nos tratamos, en cómo nos hablamos. Termino. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Pero ustedes, digo conmigo, ustedes, nosotros, ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Nosotros somos este pueblo escogido de Dios. Nosotros colectivamente. Una nación se requiere de una comunidad. No hay una nación que yo soy una nación, no. Es un colectivo, es un pueblo. Siempre Dios llamó a la humanidad a vivir en comunión, en comunidad. Y para eso Él ha llamado a la iglesia. Por eso nosotros debemos proteger. No este edificio, claro que lo cuidamos y lo protegemos, claro que sí, porque es caro. Pero la iglesia no es este edificio, no son las paredes, somos nosotros. Somos donde nosotros nos reunimos, donde nosotros nos congregamos. Esa es la iglesia. Cuando cantamos juntos con nosotros, cómo nos tratamos. Y es tan cierto, tratamos este lugar mejor que nos tratamos los unos a los otros. ¿Verdad? Quizás por mucho, por tradición o por, ¿verdad? Porque ay, yo no puedo pararme en el altar. Pero, o sea, el altar somos tú y yo. El Espíritu de Dios mora no en este edificio, Él mora en nosotros. El lugar santísimo somos tú y yo. Ya no es este lugar. En el tabernáculo era así. En el templo de Salomón era así. Solo el sumo sacerdote podía acercarse. Pero ya a través de Jesús dice que el velo se rasgó y tenemos acceso al lugar santísimo. Entonces, tratamos este lugar, ¿verdad? Ay, oh, hermano, yo no puedo subir ahí. Pero estamos viviendo todavía en el Viejo Testamento. Deberíamos tratarnos los unos a otros con esa reverencia. Porque tú eres parte del templo. Yo soy parte del templo. Y así como se cuidaba en aquel entonces el tabernáculo y el templo, oye, así con reverencia, con respeto y amor, debería tratar a cada uno de mis hermanos. Porque ya este lugar no es donde habita el Espíritu de Dios. Este lugar se vende mañana y se convierte en un mercado. Y nada pasa. Se hace un hotel, se hace cualquier cosa. Y si pasó con el templo de Jerusalén, que el Señor dijo, chao pescado, me voy de aquí.
y vino Roma y lo destruyó. No hubo nada que lo impidió. Este lugar simplemente es el lugar donde hemos decidido nosotros, el cuerpo de Cristo, reunirnos porque es más conveniente, es más adecuado, donde nos reunimos para congregarnos para alabar al Señor. Entonces le hago la pregunta una vez más: ¿por qué usted hoy y cada domingo viene aquí? Porque mi esposa me obliga, porque mi esposo me obliga, porque quiero conquistar a la muchacha, porque, bueno, siempre desde niño lo hacía y bueno, lo hago porque creo que es bueno hacerlo. Y gloria a Dios, claro, es bueno hacerlo. Las tradiciones no son malas. Yo no estoy contra las tradiciones. Pero estamos aquí. Yo creo que en el fondo del corazón quizás no lo podemos expresar libremente, tan fácilmente, pero creo que entendemos y captamos que estamos aquí, en este lugar, en 6 Norte Pine Street, en Fellsmere, para cohabitar juntos como hermanos y hermanas. Yo los invito a ponerse de pie. Yo los invito a pasar aquí adelante.